Lo primero que tiene que hacer un empresario para crecer es querer crecer. El principal reto de nuestro país, que lleva siéndolo ya, fíjate, desde el 2020, Claro. es claramente incrementar el tamaño de las compañías. Fracasar como aprendizaje personal es fantástico, es quien lo paga, ¿no? ¿Quién es el dueño, quién es el consejero delegado y quién es el director general? Porque son tres cosas diferentes. El dueño es... Bienvenidos a Trayectorias Ejemplares, el podcast de Grupo C de Comunicación, donde emprendedores que comenzaron desde cero y están transformando su industria nos cuentan su historia. Soy Borja Fernández y hoy comemos en Ovillo con Alberto Tornero, socio de PwC España y responsable del área de empresas de alto crecimiento. PwC, conocida como Price por todo el mundo, es una de las firmas de consultoría y auditoría más grandes del mundo y Alberto empezó desde cero en Price con esta nueva área de negocio que se dedica a ayudar a empresas de alto potencial en su etapa de crecimiento. En el área que él lidera, también favorecen la colaboración entre grandes corporaciones y startups, es decir, sus clientes tradicionales con empresas nuevas, ¿no? Además, Alberto también tiene la particularidad que ha sido segunda generación de empresario en la empresa familiar. Bienvenido a Trayectorias Ejemplares, Alberto. Muchas gracias, Borja, encantado. Bueno, lo primero, antes que nada, ¿no? Quiero decir, para que no haya dudas de nuestra familiaridad, Alberto fue mi jefe durante 5 años en Price. Sí, mira dónde has llegado. No, me estuviste convocando durante años y años a reuniones y hoy es como mi pequeña venganza, ¿sabes? Aún Te he así, traído aquí. Mira dónde estás, Borja, aún así. Nada, espero que aprendamos mucho. Alberto, para que te conozcan en toda nuestra audiencia de comunicación, si nos puedes contar tu trayectoria brevemente. Sí, muy brevemente. Yo, bueno, mi formación es jurídica, yo hice Derecho en ICADE, aunque yo nunca quise dedicarme al Derecho, yo quería dedicarme a la Historia, lo probé y después de probarlo sí empecé a trabajar como abogado. Entré en Price en 2002, en el área de Derecho de Tecnologías, en 2002, justo después de la burbuja tecnológica. Total. Tuve la suerte de entrar y la verdad es que me gustó mucho. Estuve en Price con un pequeño paréntesis, trabajando como dentro del ámbito jurídico y demás, hasta llegar a ser responsable del área de Derecho de las Tecnologías en Price en Madrid. Y en 2013 montamos un área que se llama Empresas de Alto Potencial, que era la idea de una firma como nosotros poder trabajar con startups y scale-ups, que era un poco raro, la verdad, en aquella época fue un poco raro. Salió razonablemente bien, aunque bueno, yo tenía ahí cierto come y en 2017 salgo de Price, aunque continué como counsel, como asesor, y durante el 17 al 21 fui director general y consejero delegado de un grupo industrial y tecnológico en Madrid, una empresa que además es familiar, en la que estuve hasta mayo del 21. Y en mayo del 21, contra cierto pronóstico, porque yo quería hacer otras cosas, pues hablé con Price, y hubo ahí una posibilidad, y desde mayo del 21 soy socio del área de empresas de alto crecimiento de PwC España, de Price. Vamos. Muy bien. ¿Qué es una empresa de alto crecimiento, Alberto? Para que nos ubique estos términos. Yo soy muy poco fan de las cuestiones técnicas, terminológicas para definir una empresa. Para nosotros una empresa de alto crecimiento es una compañía que facture menos de 60, 80, una cosa así, millones de euros, que crece rápido. Me da igual que sea un poco mayor, ¿vale? Desde luego de ahí es a cero, o sea, desde compañías que no facturan nada hasta compañías que ya empiezan a tener una dimensión en la que su relación con la gente que presta servicios profesionales ya empieza a ser la habitual de Price, ¿no? Nosotros trabajamos con empresarios y empresarias que facturan, pues eso, un poquito menos, españoles generalmente, o extranjeros que hacen landing en España. Y también otra parte que hacemos es trabajar con grandes corporaciones que quieran modelos de innovación abierta o de alguna forma aproximarse al mundo de las startups o las scale-ups, o de esta mediana empresa española que crece. ¿Por qué es bueno para España tener empresas de alto crecimiento? Entiendo que es vuestro foco y ahora hablaremos, ¿no?, de cómo una empresa como Price, que su cliente tradicional pues es el IBEX 35, las grandes empresas, los grandes grupos. Ahora hablaremos de esto, pero ¿por qué es bueno para España? Entiendo que ¿por qué es bueno para Price trabajar con empresas de alto crecimiento? Bueno, ¿por qué es bueno para Price? Porque hay negocio. O sea, hay un negocio que estaba bastante... no es obvio, es cierto, no es un negocio obvio por ninguna de las dos partes, pero yo hace ya años pensé que había algún encaje entre una compañía que sabe qué problemas tiene alguien cuando está arriba
cuando está más arriba, de compañías que quieren estar ahí arriba, ¿no? Sí. Y al final nosotros, sabes que compañías como la nuestra son un poco, o sea, no solo tienen consultoría ni auditoría, tienen también legal o tienen transacciones, que de hecho es el foco que nosotros tenemos. ¿Y por qué es bueno para Price? Porque creo que hay un tipo de empresario sofisticado, cada vez son más sofisticados todos los empresarios, que tienen necesidades complejas y que un asesor que esté acostumbrado a responder no solo una parte, sino varias necesidades complejas de la compañía, puede dar cabida, con un esquema de precios razonables, en crecimiento y demás. Por lo tanto, ¿por qué es bueno para Price? Porque hay negocio, claro. ¿Por qué es bueno para España? Porque es el principal reto. El principal reto de nuestro país, que lleva siéndolo ya, fíjate, desde el 2020, es claramente incrementar el tamaño de las compañías. Porque, a mi juicio, genera tres cuestiones. La primera, te permite acceder a talento distinto, te permite equivocarte y cuando hay crisis te permite tener un margen de maniobra distinto que cuando eres más pequeño. Claro. Y eso es crucial. De hecho, si te soy sincero, ya aquí que no nos oye nadie, la razón por la que yo volví a Price, habiendo sido empresario, había trabajado en Price, ya lo había vivido, era, hombre, que si podíamos apoyar ese crecimiento del tamaño del tejido empresarial, vamos, yo estaría encantadísimo de poder aportar un granito de arena, aunque fuese. Sí, ahora hablaremos de todo esto, ¿no? Cuántas cosas interesantes. A mí, ¿no? Como también en C Comunicación vemos o trabajamos con cientos de empresas que están en diferentes fases de su crecimiento. ¿En qué momento o por qué es bueno apostar por crecimientos, pues dice la OCDE, ¿no? Por estas empresas de alto crecimiento las consideran empresas que crecen 20% anuales, por lo menos durante 3 años. ¿Realmente es bueno apostar por el crecimiento? ¿Cuándo es bueno apostar por el crecimiento? A mí me cuesta mucho hablar de criterios generales y de recomendaciones generales y análisis generales, porque cada empresa es de su padre y de su madre. Y esto que puede parecer una obviedad es esencial a la hora de afrontar caso a caso. Si hablamos de entornos más generales... Sí, o la experiencia que tú tengas, ¿no? O sea, ¿en qué momento el empresario dice, oye, pues quiero acelerar? ¿Tendrán sus motivos? O realmente tú también, como asesor, ¿por qué ves que es bueno que estas empresas... Yo creo que lo has apuntado un poco, ¿no? Cuando has hablado de que son empresas más resilientes, más, que pueden experimentar más, pero es importante para quién es bueno. Para el país es bueno lo que he dicho. Sí. Para el empresario es bueno lo que él quiera. Es más, en muchas ocasiones yo he tenido conversaciones donde cuando he visto que el empresario no tenía claro que era el momento de crecer, le he dicho, no crezcas. O sea, porque es un marrón. Porque el crecimiento es una salida, porque se te van a ver todas las costuras. Porque tu empresa la vas a estresar. Entonces, lo primero que tiene que hacer un empresario para crecer es querer crecer. Uno puede querer crecer de dos formas. Te gusta la marcha, ¿no? Sí, pero además puedes crecer de dos formas. O porque el mercado te está llevando, que es generalmente como se crece, o porque tomas la decisión positiva de crecer. Cuando el mercado te lleva, la experiencia que nosotros vemos es, bueno, los crecimientos, pues estar un poco por encima del PIB ya está bien, un 7, un 6, ¿no? Nosotros en estos sectores industriales es muy habitual, cuando el sector va bien, 6, 7, 10%. Pero claro, hablar de 20% 3 años seguidos, yo te diré, una compañía que facture 40 millones de euros, que crezca un 10% todos los años, para mí es una empresa de alto crecimiento. O sea, es importante entender que la terminología... para hacer estadísticas y para habla de esos 20% de media en 3 años, que habla del informe de 2008 de la OCDE, pero entre tú y yo, a mí eso me da igual. Si tú facturas 40 millones de euros y estás creciendo a 10, 15%, tú eres una empresa de alto crecimiento, pero vamos, de libro. O sea, yo nunca me preocupa, cuando me siento con un empresario, no me preocupa que crece 20 o crece 5. O sea, está más ligado a la ambición, ¿no? De querer... Justo. O sea, para nosotros hay gente que crece mucho, que no lo esperaba y que empieza a ser un problema para él. Y hay gente que crece mucho, que lo buscaba y que al final es una consecución de un deseo. O hay gente que quiere crecer. Yo trabajo con empresarios y empresarias. Ese es mi ámbito. Ha habido un término que has sacado que me ha parecido súper interesante, que es, has enfrentado de algún modo el crecimiento orgánico, ¿no? Dices, te lleva al mercado frente a un crecimiento, este alto crecimiento que vamos a llamar, donde pues, esa ambición, ¿no? Lo que lo caracteriza. ¿Por dónde va este alto crecimiento? Quiero decir, ¿qué retos afronta una empresa de este tipo? ¿Por dónde crece? Para decir, ¡pum!, y para explotar, para llegar a un...
generalmente siempre creces por facturación, por capacidad de ampliación de mercado. En el país, fuera, siempre el crecimiento se ve que es un crecimiento generalmente, en que tienes más capacidad de facturar más. La cuestión es que eso, sorprendentemente, no suele ser el problema a la hora de crecer. Cuando uno quiere crecer y conoce su mercado y conoce las claves, salvo que esté en una fase final de su carrera profesional o haya sido un poco casual o no tenga vocación de crecer, generalmente el empresario conoce su negocio y sabe que yendo aquí, yendo allá, suele identificar las necesidades. ¿Pero qué son? ¿Están ligadas a la internacionalización, a la disrupción, a irte a otros mercados, a cambiar tu modelo de ingresos? Todas ellas. Es que yo tengo cierta huyo generalmente de los pero déjame porque te diga por qué huyo, ¿vale? Te huyo porque si yo estoy pensando en un empresario que cree que quiere crecer, tiene que analizar cuáles son las oportunidades de crecimiento. No tiene sentido que te internacionalices si no has, no has visto no has llegado a un punto de crecimiento suficiente en el entorno en el que estás. Salvo que la oportunidad sea concreta y muy obvia, ¿no? Entonces, al final, si tú quieres crecer, lo que tienes es que facturar más con una expectativa de alta rentabilidad a corto, medio o largo plazo. Eso es lo que tienes que ver. Y saber que eso te va a llevar generalmente a un estrés en tus estructuras, en la estructura de la compañía generalmente y en la estructura del capital a veces, con inversión, que mi recomendación es que la preveas cuanto antes. Si es internacionalizar, yo te cuento, puedo dar ejemplos de clientes míos, pues uno está creciendo claramente internacionalizándose desde el principio, otro no, otro está ocupando el terreno nacional y está empezando a picar fuera, otro está creciendo porque está captando el mejor talento salido de las universidades en determinadas ciudades que le está permitiendo acceder a proyectos que no podía acceder porque no tenía talento. Es que es bastante más sofisticado de lo que parece. O sea, es partir de la voluntad de quiero ser un pez gordo, la consecuencia es que crezco a altos porcentajes y a partir de ahí poner las luces largas, oportunidades y sobre todo tener un plan a 3 años. Mi recomendación, de hecho acabo de venir de una reunión con un empresario que les va muy bien, que crecen mucho, ¿no? Entonces no me hacía más que preguntas de qué hacer el año que viene. Entonces, mi recomendación no es que pienses qué hacer el año que viene. Mi recomendación es, párate un segundo, párate. Mira dónde quieres llegar. Párate, pero de verdad, párate. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes de toda España y yo les pido que para hacer una reunión de 2 horas se vengan a Madrid. Claro, eso puede sonar súper petulante, ¿no? O sea, yo le hago al cliente, pero le digo, si yo voy a tu oficina, yo voy a hacer esta reflexión va a ser la que vas a tener entre las 11 y la 1. Y esta reflexión no conviene. Qué bueno. Párate, dedícale un día, vente, o voy, no me importa, pero fuera de tu contexto, y vamos a hablar de dónde quieres estar en 3 años, no dónde crees que vas a estar. O sea, en España hay una cosa muy concreta que no ocurre en otros países, y es que no tenemos entornos de pruebas. El empresario, como está tan metido en el día a día, no coge momentos, como sí ocurre en tecnología o en otros países, en los que digas, mira, vamos a pensar, hacer cosas que no significa que necesariamente las vayamos a hacer. Pero date esos entornos, ¿no? Luego eso lo bajas al terreno. Pero mi recomendación, una única, si me atrevo a dar una, es ten un plan a 3 años de cómo vas a crecer en ingresos, en estructura y qué va a pasar con tu capital. Y una vez lo tengas a 3 años, piensa qué vas a hacer 3 años menos 1, 3 años menos 2 y 3 años menos 3. Es decir, qué vas a hacer el año que viene, el siguiente y el otro, para alcanzar esa proyección de compañía. Qué interesante. Entornos de pruebas, ¿no? Me gusta mucho la figura de Jeff Bezos, que siempre dice, ¿no? Casi siempre que le escucho, habla de que Amazon es el mejor sitio para fracasar, ¿no? Que yo creo que en estos sectores industriales, ¿no? Que somos apasionados del producto, del I+D del laboratorio, pero el fracasar, yo creo que cuesta, ¿no? La gente se agarra a su modelo de negocio, a sus estructuras. Recuerdo también un director general de un grupo muy grande, industrial, que siempre me decía, Borja, lo recuerdo al principio, ¿no? Cuando aterricé, decía, Borja,
si mi problema es que tenemos una inercia de presupuesto que cambiarlo es poner todo patas arriba. Y me cuesta, en relación con la digitalización en este caso. Se ocurrirá, pero no podemos remover esto, ¿no? Claro, entiendo que las empresas de alto crecimiento, una vez tomas la decisión, esto tiene que ir inherente, ¿no? El innovar, o sea, no se puede crecer si no pruebas, si no te la pegas, si no te equivocas por el camino, ¿no? Sí, bueno, yo la mitología del fracaso la tengo bastante ajustada. Es decir, sí, es fantástico fracasar, la pregunta es quién paga, ¿no? O sea, fracasar como aprendizaje personal es fantástico, es quién lo paga, ¿no? Yo creo que es muy distinto el crecimiento en función de la edad de la compañía. Por ejemplo, yo una de las cosas que peleo es que para mí las empresas de alto crecimiento pueden tener 100 años. A mí me da igual, mientras estés creciendo, ¿qué más me da? Porque las empresas duran 100 años, pero la gente no vive 100 años. Entonces, una cosa es que tú crees una compañía desde el principio con una vocación de crecimiento, y otra cosa es que tengas una compañía que tiene 30, 40 años que de repente está empezando a crecer o tú quieres que crezca. No tiene nada que ver. La empresa que yo fui a dirigir fue fundada en el 66. Claro, yo no puedo sentarme a hacer crecer esa compañía o reflexionar sobre crecer esa compañía, igual que si tú y yo mañana nos ponemos a montar una compañía, la montamos de cero o compramos una compañía que tiene pocas personas o tiene poca edad y crece. Lo digo por el director ese general que tú comentabas. Concretamente en el sector industrial se producen dos cosas muy curiosas, o en mi experiencia, que es la que puedo compartir contigo. La primera es que hay yo diría hasta un enamoramiento con el producto. O sea, el empresario tiene un enamoramiento, o sea, es pasión por sus productos. Claro, gente de fuera dice, pero ¿qué pasión tiene máquinas? Chico, lo nuestro era una empresa de artes gráficas, la parte industrial, la parte tecnológica era otra cosa, ¿no? Y se destilaba una pasión. Y lo segundo es que esa pasión a veces hacía que si hablabas de negocio estuvieses no entendiendo cómo era la naturaleza de esa compañía, ¿no? Era como si esa pasión a veces estuviese por encima del concepto empresarial, que es rentabilidad, crecimiento o mantenimiento. No sé si me estoy explicando. Sí, es decir, incluso segundas generaciones, incluso el entorno. Yo creo que hay que hablar de empresario como alguien que gestiona una empresa o que tiene una empresa. No necesariamente tiene que ser lo mismo. Yo puedo ser propietario de una compañía y que la gestión de la compañía la lleve otra persona. No sé si me explico. Sí, perfectamente. De hecho, hay un punto siempre en el crecimiento de las compañías, sobre todo con las compañías que están muy ligadas a producto, el empresario muy ligado a producto, que siempre se produce la colisión de quién es el dueño, quién es el consejero delegado y quién es el director general. Porque son tres cosas diferentes. El dueño es el que tiene las acciones que en vez de meter el dinero ahí, lo podía haber metido en otro sitio. Y si sigue creciendo, lo tiene ahí metido. Fenomenal, una inversión. El administrador, el consejero delegado, el administrador, lo que tiene que velar es porque la compañía dure y sea capaz de dar dividendos, aunque luego esos dividendos se reinvierten. Y el director general lo que tiene que hacer es que los empleados cobren los bonus o cumplan los objetivos anuales de su presupuesto. Recuerdo hace no mucho un empresario en la provincia de la Costa que estaba totalmente obnubilado en la gestión y claramente empezaba a no ser la persona. Entonces yo me acuerdo en una comida... No era la persona que tenía la visión, ¿no? Ya no era la persona para estar al frente de la compañía. Y yo me acuerdo que le sorprendió bastante, le dije, tu labor de consejero delegado o de director general está poniendo en riesgo tu posición de accionista. Qué duro, ¿no? Por gestionar eso, estás haciendo que tus acciones valgan menos. Nosotros, una cosa, ¿no? Tú me conoces también y mis clientes, o sea, nosotros somos independientes. Y el que yo respeto mucho el tiempo de los empresarios, esperaba que respetasen el mío, y hombre, con elegancia, con discreción y pero recomiendas, con mucha claridad.
es que ese empresario estaba haciendo que su acción, que era relevante, su posición, y tomó la decisión. Y que es muy... O sea, si eres empresario y tienes cierto problema para enfrentarte a decisiones o tienes mucha afección a tu posición, pues muchas veces haces que la propia compañía o tu posición como dueño pues pueda correr cierto riesgo. Sí, sí, yo lo veo no, me con ha frecuencia encantado. porque no es fácil, ¿eh? Sí, no es nada fácil. Me quedo también con esa frase que has dicho, que en el sector industrial nos enamoramos mucho de nuestro producto, en lugar de enamorarte seguramente del problema que hay por ahí que se puede atacar y con el que puedes, ¿no?, generar un crecimiento para tu compañía y generar riqueza, ¿no? Y porque tu producto va a llegar a más sitios y lo va a disfrutar más gente, porque yo concibo el enamoramiento del producto. Yo hice cosas cuando estuve, utilizando el término vuestro, ¿no? Yo hice cosas que se tocaban cuando era empresario. Y yo estaba enamorado, yo creo que tú lo viste. Sí, claro. Claro, pero eso no me lo puede pagar la empresa. Claro. O sí, si soy el dueño y lo decido, ¿no? Pero eso no, digamos, que no va muy ligado a una gestión empresarial. Sí, se choca con el crecimiento. ¿Cómo son o cómo deben ser los líderes que afrontan, ahora de muchos tipos, en la literatura de negocios hay, pero tú que estás todo el día viendo a grandes empresas, a emprendedores que están empezando, empresas estas scale-ups que ya facturan 60, 80 millones, ¿qué características tienen para, oye, que tú has dicho, empresas, la estresas, tu empresa, que crecer un 20, un 30% todos los años, tienes que tener chicha para aguantar el estrés, la tensión que se genera, ¿no?, en tus equipos también, y cómo saber transmitir esa pasión o ese propósito para decir, oye, señores, vamos por aquí, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pues yo creo que, bueno, de esto hay 14.000... Sí. Yo te digo lo que me surge de la pregunta que me dices ahora. Primero, tiene que tener una voluntad. Tiene que tener una voluntad de crecimiento. Tiene que saber que va a dejarse cosas por el camino, incluso de sí mismo. O sea, es decir, de que quiera hacer algo y vea que lo mejor para crecer no es hacer lo que él quiere hacer. Y eso es muy difícil. De hecho, muchas veces, en mi opinión, muy humilde, humildemente me refiero, creo que uno de los valles de la muerte es el propio empresario. Cuando el empresario no se da cuenta de que él empieza a ser un problema para que la empresa crezca, porque la empresa que ha traído hasta aquí no va a ser la misma empresa que va a seguir. Nosotros, fíjate, en el área que yo dirijo, nosotros la verdad es que nos va muy bien, estamos creciendo mucho. Entonces yo he metido mucho equipo, que ya no es que yo haya metido equipo, es que el equipo que configura. Yo no tengo equipo, yo no delego. Aquí cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Ahora hablaremos del área, sí. Y la gente de mi equipo hace cosas que a mí no me gustan, que yo no haría. Y eso nos está haciendo crecer un montón. Entonces, uno, que tengas voluntad. Dos, que sepas que vas a hacer cosas que te desagradan, que no te gustan, que no harías. Y tres, que seas lo suficientemente buen comunicador como para que tus clientes lo crean y el talento, para engatusar el talento venga. Sí. Qué bueno. El talento. Qué bueno. ¿Qué prefieres? ¿Gente que te va a costar, pero que sabes que va a ser autónoma e independiente, que te va a costar más que gente con la que probablemente vaya a ser más fácil o vaya a ser más dúctil, pero que sepas que vas a tener que estar encima de ellas? Esto todo el mundo dice, lo primero, bueno, enfréntate, ¿eh? Enfréntate a gente que te reta, a gente que no piensa como tú, a gente que claramente hace las cosas de forma diversa, a gente que se comunica distinto que tú. Entonces yo te diría que tener vocación, saber que se te va a torcer el brazo y tener capacidad de comunicación y comunicación porosa. Comunicación porosa. Me ha encantado. El momento matrimonio, ¿no?, donde te metes, bueno, te comprometes con el crecimiento y ahí pasan cosas que no todas son agradables, y el momento de atraer, ¿no?, gente realmente que te dé ese salto de calidad en tu empresa, que no siempre es cómodo, claro. Y otra cosa que voy a decir solo, números.
números, de verdad. Y lo vuelvo a decir, aunque quede un poco feo, números. Desarrolla un poco, ya que nos has dejado con esta... Lo comentábamos el otro día en la entrevista que hicimos escrita. Todo tiene que ver con la rentabilidad y todo tiene que ver con el presupuesto. El otro día, fíjate, hablas de eso, otro invitado, Salvador Skoda, que es un grupo de distribuidores de material eléctrico y climatización sobre todo, de los más importantes en España. Salvador Skoda es el hombre y Salvador Skoda es la empresa, o sea, imagínate la relación tan personal, ¿no? Nos decía que una de sus claves es hablar de presupuesto de rentabilidad, o presupuesto de margen, decía, presupuesto de margen. Que él siempre habla de, porque claro, en la distribución hay muchos players que han entrado, que lo que van es a machacar precios, y dice, nosotros estos van creciendo a lo bestia año tras año, y él dice, lo digo clarísimo, yo nunca me he saltado esa regla porque es matar a mi empresa. Fíjate, el otro día hablaba con un empresario que está creciendo y le preguntaba cuánto iba a facturar el año que viene. Y me dice X. Y le digo, ¿y qué margen vas a tener? Y dice, bueno, depende un poco tal o cual. Qué bueno, ¿eh? Y yo le pregunté... Sí. Eso yo creo que todos nos deberíamos ver, ¿no? Que hacia adentro cómo lo estamos haciendo. Porque... Yo le dije, ¿por qué no piensas? Yo siempre promuevo primero que pienses y luego que ejecutes. No pienses que lo que vas a pensar se va a llevar a la práctica. Ese cuadro ese entorno de prueba, ¿no? Yo te recomiendo que hagas otra reflexión. Piensa cuánto quieres ganar. ¿Cuánto necesitas gastarte para ganar eso? Y entonces que te salga el objetivo de ingresos. No me lo hagas a la inversa. No, claro. Y además, volviendo al crecimiento, tú creces si puedes invertir constantemente. Hay distintas formas de invertir, ¿vale? Bueno, entiéndeme, puedes, pero... o sea, más que a lo mejor cuánto vas a ganar, porque hay momentos de inversión en los que claramente se pierde, cuánto vas a ganar en positivo o negativo, como lo del crecimiento, cómo era el crecimiento negativo, ¿no? Dime cuánto vas a ganar, pero ponme el foco en el resultado final, en la rentabilidad que dices tú. Pónmelo ahí. Porque si lo pones en el ingreso y el gasto es modificable, entonces sí que tienes riesgo de rentabilidad. Es trampa, claro. ¿No? Pero control, análisis mensual, análisis semanal, KPIs, todo, o sea, números, o sea, que todo esté controlado y que tengas capacidad financiera de ver qué quieres hacer y si lo estás consiguiendo. Un área financiera no es un área de contabilidad. Un área financiera es un área de proyección. La contabilidad también, por supuesto, bueno. ¿no? Pero sobre todo que proyectes. Qué bueno, qué tema más interesante. Me gustaría, Alberto, hablar también de... O sea, Prais al final es una empresa, sí, es centenaria, pero una empresa muy antigua, que trabaja con grandes clientes que son muchos centenarios, empresas con modelos de negocio absolutamente consolidados. ¿Cómo es esto? O sea, no todos, ¿eh? Todos los clientes. Pero muchos, ¿no? Muchos de ellos. La gran mayoría, sí. Vamos, seguro que no me equivoco. Si digo que Prais trabaja con Santander, con BBVA, con Naturgy, con todas las empresas que a todos nos suenan, ¿no? ¿Por qué Prais, una empresa rentable, consolidada, con los clientes potentes que se dejan millones de euros, por qué empieza a trabajar con startups? ¿Qué pasó en 2013? Que alguien fue muy coñazo, básicamente. Eso es lo que fue. Y tú sabes a lo que me refiero. Alguien que le apetecía, que creía que tenía que ser algo, trató de mostrar que existía negocio. Eso fue lo que pasó. Y alguien, y todavía hoy, al máximo nivel, lo siguen creyendo. Claro, pero trabajar con una startup al principio es saber que modelos de negocio no claros, equipos no demasiado definidos, mucha incertidumbre, nadie conoce a Pepito Pérez, no salía en ningún periódico, ni está en bolsa. Pues yo te diré, ¿Cómo lo justificas? Porque... Bueno, al principio solo se justifica con haber hecho cosas de forma puntual y entender que esas cosas que has hecho de forma puntual tienen sentido de forma más sistemática. Te lo digo, perdona, porque este proceso
de que una empresa consolidada como Price, como puede ser cualquiera de nuestros clientes industriales, que son empresas muchas veces familiares, de segundas, terceras, cuartas generaciones, poner proyectos en marcha. Hace poco hacía una encuesta entre la comunidad de Hacemos Cosas, de empresarios, que nos decía que una de sus principales barreras para poner proyectos en marcha, para emprender dentro de sus empresas, es la falta de apoyo de la dirección, ¿no? Porque cuesta mover elefantes, ¿no? Es que si la dirección no apoya... Bueno, entiéndeme, pero bueno, oye... No, pero eso te lo digo de forma tajante. Está eso claro. está ultra revisado. Otra cosa es qué haces tú para que la dirección apoye. Eso, ¿no? eso quiero... ¿Qué haces tú con la dirección apoye? Entonces, al final, yo ¿Cuáles fueron los ingredientes del cóctel? Aparte de tu... Hace 11 años. De ser masacón. ¿No? Yo creo que se dieron, como siempre, 3 circunstancias, ¿no? El contexto, se empezaba a oír hablar de estas cosas, Sí. ¿vale? O sea, no eran los pioneros que llegan, ¿no? Los pioneros los matan cuando llegas y son los de detrás los que aprovechan el... Apple, que era nuestra... ¿no? Entonces, primero, era un entorno que sonaba. 2, ya habíamos hecho cosas que parecía que podían tener sentido. Y 3, había alguien que estaba dispuesto a asumir riesgos para ponerse al frente de eso y hacerlo. Quizá esos 3. El que hay algo que ya forma parte de la estructura mental de la dirección, hay algo, suena, luego que quieras o no quieras. 2, parece que hemos hecho cosas que los testeos, los análisis han salido bien, ya teníamos algún startup como cliente, habíamos trabajado en este caso para Wayra, habíamos hecho cosas. Y Wayra, 3, porque no lo conozca, es la aceleradora de startups de Telefónica, ¿no? Telefónica, fundaron en 2011, digamos que ahora tiene otro nombre, ahora también Sí. tiene tema de inversión y demás, porque vamos, estamos hablando de 2011, hace 13 años. Y la tercera es que había alguien que estaba dispuesto a dar un paso adelante, dejar el sitio donde estaba, tú lo conocías, ¿eh? Claro. Dejar el sitio donde estaba y asumir el riesgo de dar ese paso adelante. También te digo, ahora los procesos son distintos, ¿eh? O sea, ahora, 11 años después, esto está... O sea, todos los aprendizajes que se han hecho estos 11 años hacen que si alguien quiere ponerse a hacerlo ahora, el tema en esencia puede tener ingredientes parecidos, pero la sistemática, los ejemplos, los procesos son distintos y están bastante más testados, gracias a Dios. Ahí nosotros asumimos un riesgo como firma, la firma. Asumimos un riesgo de una persona, de unas inversiones y demás, ¿no? Pero bueno, yo no hacía mal mi trabajo en otro lado, ¿no? Que también era un poco el riesgo que algunos planteaban. Oye, pues vamos a prescindir de ti, ¿dónde estás? Claro. Y vamos a ponerte a hacer esto que no tenemos ninguna certidumbre, ¿no? Entonces eso. Pero si me dices ahora, o sea, esa fue mi experiencia, ¿no? Quizá un poco más, mucho más arriesgada que lo que sería ahora, ¿no? Ahora, si alguien quiere ponerse a hacer eso, hay suficiente recorrido durante los últimos 10 años en todo tipo de compañías, digamos, porque Price sí es verdad que es una compañía, es una de las Big Four, pero hay compañías que facturan 500, 150, 300 millones de euros que todavía están en un proceso de eso, o 40 o 60, en las que ya los aprendizajes son... O sea, ya tienes una hoja de ruta o ya han hecho otras cosas que tú puedes hacerlas o no, pero te da más certidumbre. Nosotros teníamos una incertidumbre, vamos. Del carajo, sí. Era lo mismo, no lo he hecho... O sea, dentro no todo el mundo se lo cree, fuera no todo el mundo se lo cree y no lo hemos hecho nunca, ¿no? Pero te digo, el apoyo de la firma ha sido absoluto durante este tiempo y ahora sí, ya desde hace unos años, ¿no? Bueno, cuando estás aquí por esto sí, también entiendo que ha ido bien. Y hablabas, ¿no?, que una de las funciones también del área es o hacerse entender a grandes corporaciones con estas empresas que muchas veces entiendo que están pues, rompiendo los moldes de un sector o transformando el modelo de negocio por el que se genera ingresos en ese sector. ¿Cómo es esta relación entre grandes empresas? ¿Por qué las grandes empresas ponen...? ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en Price, ¿no?, se empezaba a escuchar Telefónica montó Wayra, BVA hacía muchos programas de innovación abierta,
Fue cuando surgió ING también con un modelo de banco que luego le han seguido otros muchos. ¿Cómo es esta relación? ¿Es de sospecha? ¿Es realmente de abrir las puertas? ¿Cómo mira una empresa consolidada a la innovación, a las startups? Yo creo que hay dos tipos de compañías, ¿no? Están las del IBEX, que se hablan, pero a mí me interesa mucho la mediana empresa. Seguro que La nos que van a entender mucho mejor. Factura 100, las del... O sea, al final, cuando tú te relacionas con... O sea, ¿cuál ha sido la transformación de los últimos 10, 15 años? La tecnología. Pero la tecnología modifica producto. A mí lo que me modifica es la empresa. ¿Por qué la tecnología ha modificado la empresa? Si tú coges una empresa y dices producto, estructura y propiedad, ¿por qué ha modificado la estructura y la propiedad? Porque ha hecho que con poco dinero se pueda llegar muy lejos. O por lo menos que con poco dinero inicialmente tú puedas montar una bola de nieve que luego va a necesitar más capital, pero ya la gente va a invertir o los bancos van a prestar porque aquello transforma, cambia y modifica. Tiene proyección. Los ejemplos los tienes. Ya no solo te hablo de Google, de Meta, te hablo de Cabify, te hablo de compañías que, cuando se vendió la nevera roja, que tenían pocas necesidades, entiéndeme, pocas, que no eran necesidades. Tú imagínate en los años 60 montar una compañía que fuese en 10 años a crecer rapidísimo. Era dificilísimo, porque las inversiones de capital, la tecnología, claro, la tecnología te hace que la tendencia al gasto sea cero. ¿Eso qué ha hecho? Y transformaciones en sectores, todos ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Kodak, que ahora está volviendo, ha hecho que todos los sectores sepan que aquí nadie tiene el futuro comprado. Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer tres cosas. O innovar dentro, ¿vale? O comprar, o mirar qué hacen otros. Mirar, me refiero a compartir con otros, ¿vale? Comprar siempre ha sido posible, eso nadie lo quita. Salir de ¿vale? compras, sí. La cuestión es cómo haces para cambiar las cosas en el momento en el que tu organización está involucrada, ¿vale? Entonces tú puedes tener modelos de innovación interna, que para mí la auténtica innovación es escuchar a los comerciales. O sea, para mí la escucha, si hay una fuerza comercial potente... Qué bueno. Esa extracción de la fuerza comercial, y no solo los que están en la calle, todos los que forman parte, porque un financiero que está haciendo, tiene una... Yo escuché una vez a un empresario que decía, en mi empresa solo hay gente que produce o vende. Y eso es interesante darle una vuelta. ¿Produces o vendes? No, es que me decía, me acuerdo un financiero, no, yo soy staff. Yo no sé lo que es el staff. O estás optimizando lo que se produce o estás optimizando lo que se vende. Haciéndolo muy de forma muy me gusta. Producto o venta. Muy básica, ¿no? Entonces, esa es la innovación, digamos. Pero ¿y otros que están haciendo otras cosas? Otros que son más rápidos, otros que no son como nosotros, otros que pueden ser distintos, otros que son más flexibles, otros que tienen más riesgo, otros que no tienen nuestras cargas, otros que no tienen nuestros pesos, otros que no tienen nuestra estructura mental, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a relacionarse con startups. Que al final las startups no existen, son equipos de personas que hacen formas distintas. O sea, la gente habla de la inversión en startups al inicio. Por eso es tan difícil ayudar a levantar dinero en fases iniciales a las startups. Porque es que el inversor lo que quiere es a la persona, al equipo, ¿no? Y además... El liderazgo de esa... Que es una cosa interesante para las empresas, el pensar no solo en el producto tecnológico, sino en la gente que está ahí, en cómo te va a cambiar. Y también te digo, ya se han hecho suficientes experimentos como para aprender, ¿vale? O sea, yo creo que el que se plantea hacer esto ahora tiene mucho dinero gastado por otros que te puede enseñar, ¿no? Pero no solo que hayamos hecho nosotros, que está en el mercado, ¿no? De cosas, no, vamos a poner en contacto a nuestros empresarios, a nuestros tal, con los chavales. Sí. Bueno, vamos a pensar algo concreto, vamos a ver que tenga sentido, vamos a dejarlos a veces, porque el peligro en esto en muchos casos es que a veces el riesgo es que no tengas un objetivo claro, o no tengas unos KPIs claros, o sea una idea emocional. Proceso, o sea, objetivos, proceso
y KPIs financieros. Y la disrupción de un sector, que es una cosa que también creo que preocupa, ¿no? Muchas veces, joder, todo está cambiando, cada vez es más rápido, los ciclos. Has puesto ejemplos, ¿no? De cómo Cabify, por Uber, ¿no? Vosotros que llegan y pues, cambian la nevera roja cuando pues ahora Globo, ¿no? Que de repente todo lo que es comer en casa u otros tantos sectores, ¿la disrupción llega y te arrasa? ¿O realmente se puede combatir? Yo creo que cada vez más, ¿no? Ahora la inteligencia artificial parece que, no sé, es una ola que nos va a dejar calvos prácticamente. No sé, el empresario, decías tú al principio, ¿no? Que es cada vez más sofisticado. Yo creo que cada vez tenemos que tener más antenas de qué está pasando, las cosas cambian muy rápido, empresas que parece que de repente se resfrían y les puede hacer hasta desaparecer. Estas empresas, los clientes de Price, ¿cómo están afrontando estos cambios, Alberto? Yo creo que es una mezcla entre sin prisa pero sin pausa, ¿vale? Es decir, yo creo que en los momentos en los que los cambios son muy rápidos, lo que hay que tener primero es un poquito de calma, ¿vale? Hay que tener un poquito de calma y sobre todo ver cómo las posibilidades a corto, medio y largo plazo que tienen esa disrupción de salir adelante, sí, y cómo a corto, medio y largo plazo me puede afectar a mi compañía. O sea, creo que uno de los problemas cuando uno habla de cambios o de innovación es que no tenga en cuenta el plazo. No es igual que una disrupción me afecte dentro de 10 años a que me afecte dentro de 2 años. No sé si me estoy explicando. Sí. Y eso, sí, fíjate, o sea, a mí la línea del tiempo, cuando hablamos de innovación, cambios, tal, la línea del tiempo se habla poco, se habla mucho del producto, del cambio, de la transformación, pero no se habla del tiempo. Sí, o sea, mi idea, lo que me gustaría que profundizar un poco es, me estoy acordando de esa política de Google, que hay un porcentaje de tu tiempo como empleado que siempre tienes que dedicarlo a cosas fuera de tu responsabilidad por estar ahí siempre con la antena, no sé si es el 10, el 20% del tiempo. Empresas industriales muy consolidadas, con una posición muy clara en tu categoría, en tu sector. ¿Qué hacemos para que esas empresas sigan siendo empresas con proyección, con crecimiento? Porque es lo que estamos buscando todos, ¿no? Oportunidades de seguir siendo relevantes y seguir creciendo y seguir... Yo diría 3 cosas. 1, ¿cuál es tu ambición? Medir tu ambición a 3 años. Identificar tu ambición de forma concreta en números. O sea, ¿cuál es tu ambición? La ambición en números siempre parte de una visión, de yo quiero ser, tú hablas de Google, el Google, sí, de lo que Dios quiera que sea, pero mídela. Pon números a tu ambición. ¿Qué significa que quieres ser el referente? Yo me acuerdo cuando empezaba con el área y un socio me preguntó, no, es que quiero que seamos el referente en empresas que crecen rápido, sí, y me dijo, Alberto, ¿y eso qué significa? Y yo dije, coño, qué pregunta. Entonces, 1, ten ambición y mídela, o sea, identifica números, o sea, cosas concretas, sí, de ambición. 2, estate muy atento, estate atento tú o ten gente que esté atenta, ¿vale? Y 3, personaliza mucho todo esto a tu organización. Por eso te decía al principio, sí. Yo soy... tener un modelo. Cuando escucho, y sobre todo... Yo creo que a muchas empresas, perdón, Alberto, yo creo que le falta eso, canalizar. Decías, Price, 11 años o 12 años después, lo tiene ahora mucho más claro. Yo creo que muchas veces falta que la gente de tu equipo, que nuestra materia gris, sepa cómo canalizar esa ambición, también esa energía. Eso desde luego. ¿No? Porque muchas veces en grandes corporaciones, como, no sé ni a qué puerta tocar o a quién tengo que convencer o... O sea, ¿cómo? Claro, ¿quién es esa persona que va a llamar a la puerta? Esa sería... Bueno, mi primera pregunta es... Desde mi punto de vista puede ser gente que puede ser de una dirección o puede ser si la dirección... Además es que no hay forma. Si la dirección no
entiende que esto necesita tiempo y presupuesto, ¿vale? No hay nada que hacer. Nada que hacer. Acabará cayendo en una dirección porque no puedes no tener y demás. Entonces, yo fíjate, te diría, si la empresa... Yo soy muy fan de padres gatos, hijos meninos. O sea, ¿Cómo? De padres gatos, hijos meninos. Es Vale, decir, vale. si tú generas una cultura, la cultura cae. Y yo no creo que la cultura es esencial. Yo estuve hace muchos años en Facebook, en 2014, y fíjate que yo pues, no he sido un usuario de Facebook. Sí. Pero lo que me impresionó cuando estuve allí, en San Francisco, no eran las cosas de qué podías hacer o no hacer, o si había un restaurante, era la cultura que tenía aquella compañía. Todo el mundo sabía lo que se hacía y lo que no se hacía. Y lo que ocurría ahí, ¿no? Si la cultura de la compañía es una cultura donde la gente pueda hablar, donde la gente pueda proponer, donde al que propone no se le dice tu opinión en casa, eso fluye, eso fluye. La cuestión es cómo eres capaz de capturar. Si no tienes esa cultura, acabarás desarrollando un área de innovación que será la proyección de arriba. Y eso, oye, yo no hago proyecciones de lo que va a hacer que sobreviva o no. Eso que lo hagan las pitonisas. Claro. Pero lo que yo sí creo mucho, Borja, es que si la cultura de la compañía hace que cada uno de los que trabajan allí puedan levantar la mano y decir esto se puede hacer mejor, esto lo podemos evitar, aquí la empresa se va a ahorrar tal. Ese es la primera necesidad que existe. Si no, luego es muy raro que no sepan a qué puerta. Has dicho ya varias veces que es importante que si la dirección general no apoya, no establece una cultura, ahí no va a funcionar. Oye, te cojo la frase de padre gato, hijo menino. Tu padre fue empresario, ¿no? Que fue el quien montó la empresa. Y junto con su primo. Vamos. Caso claro, el martes estaba en Valladolid, donde ahora la segunda generación son 5 primos que van a gestionar la empresa. Una de las empresas más importantes del sector de ferretería, el distribuidor número 1 tradicional, son 2 primos quien llevan también la segunda generación. En tu caso, no recuerdo si fue 1 o 2 veces que te has unido a la empresa familiar. ¿Cómo es ese viaje desde Price a la empresa familiar, Alberto? Pero esto es muy personal, quiero decir, que cada uno tiene el suyo, ¿no? O sea, para mí fue una cosa preciosa. O sea, fue duro, fue muy duro. Fue muy duro porque eran culturas muy distintas. Ya te digo. Yo tuve la suerte de que además pude compatibilizarlo con... que me autorizaron cuando era consejero delegado en la empresa. Sí. Y luego Price también lo veo interesante, el que pudiese tener cierta compatibilidad de poder hacer 2 cosas, que para mí fue muy interesante. Pero para mí lo más importante cuando haces ese proceso, y yo no siempre lo hice, es respeta enormemente la gente que está en el sitio al que llegas. Porque ellos han tenido éxito ya. Si la compañía tiene 60 años, para mí, yo cuando doy clase y hablamos de transformación, les pregunto, oye, ¿cuál creéis que son los principales... No me voy a escapar de la pregunta, pero creo que esto puede ser interesante. ¿Cuáles son los principales retos de hacer un cambio en una organización? Siempre me dicen lo mismo. No, la gente es perezosa, no quiere salir de su esfera de confort, están metidos ahí, tienen miedo. Y le digo, vale. O sea, que vosotros trabajáis con gente perezosa, que tienen miedo. O sea, la responsabilidad es del otro. ¿No será que tú llegas como Prometeo trayendo el fuego a los hombres y eres el que sabes y los demás son poco menos que gente que si no te entiende y no está? Fíjate, una de las cosas que yo a los alumnos cuando doy clases en la escuela de organización industrial, sobre todo, y en otras, les digo, la humildad no solo es es un buen elemento, o sea, digamos, una buena característica personal que te va a hacer más feliz, sin lugar a dudas, a mi juicio. Es que cuando tú quieres transformar algo y llegas a un sitio que ha tenido éxito, la humildad es crucial. Para mí, fíjate, me hablabas de esos empresarios, el principal enemigo de la innovación, en mi opinión, y lo tengo escrito por ahí,
no es que la gente se pare, es el éxito. Es que si a ti te ha ido bien y tú has tenido éxito, ¿para qué cambiar? Yo me acuerdo que un socio mío me dijo eso, me dijo, Alberto, hace muchos años, si nos va bien. Y les dije, ya, pero tú haces lo mismo que hacías hace 15 años. Me dice, no, pues es lo único que estoy pidiendo, que hagamos cosas distintas. Entonces, para mí fue un choque importante. Es verdad que yo conocía bien la empresa, estaba mi familia allí y demás, ¿no? Pero creo que es muy importante, si una empresa piensa en contratar a alguien de una gran empresa, o que perciba bien su capacidad de adaptarse a un entorno en el que no pierda su personalidad, pero tenga la humildad suficiente como para... Y yo creo que la tuve a veces y otras veces no la tuve, también te lo digo, ¿no? Y eso generó a veces fricciones que, bueno, luego se fueron superando, ¿no? Yo creo que hicimos un buen trabajo. Pero mi viaje como directivo, o sea, hay que tenerlo muy claro, siendo directivo de una compañía grande, ir a una compañía más pequeña, sobre todo familiar, y la empresa familiar tiene que tener muy claro la tipología de directivo que contrata. Yo estoy harto de escuchar, no, este fue director financiero no sé dónde, y le digo, ¿y eso es bueno o malo para tu compañía? Porque no fue director financiero, fue director financiero en un sitio. Entonces, claro, también creo que ese talento es fundamental atraerlo. Es fundamental atraer ese talento. Pero hay que ser muy fino y hay que adaptar cada cosa a su caso. Es una empresa familiar, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el choque después de 5 años en Price cuando aterricé. Ya recuerdo que es que siempre cuento la anécdota, ¿no? Que yo aterricé en un sótano. Era un sótano de una vivienda, nada parecido al garaje de Steve Jobs. Era un sitio bastante... o sea, el nivel de luz más o menos era el mismo, o sea, muy poca. Pero ¿tenías poca luz en Price? No, tenía poca luz en la primera oficina donde estuvimos. Ah, vale. Price teníamos muy buena éramos ventana, 12 y yo lo pasé realmente mal. Los primeros meses fueron duros. ¿Sabes qué notaba yo? El contraste porque nuestra empresa estaba en un polígono vertical, un edificio, pero... Me acuerdo. Entonces, el viaje de un sitio a otro... De las alturas de Madrid. Bueno, de la planta allí que estábamos en las torres, pero, por ejemplo, yo lo vivía como una oportunidad increíble de vivir dos vidas. O sea, de decir, a mí es una cuestión muy personal, a mí siempre me ha gustado mucho, que tú me conoces, la heterogeneidad, ¿no? Es una cosa, pero porque enriquece muchísimo. Enriquece mucho, sí. Pero enriquece muchísimo, ¿no? También tienes que tener cuidado que no te cambie, y esa lucha siempre es difícil, ¿no? Pero, o sea, la empresa familiar, el tema, esto está más que estudiado, el tema es que no eliges a tu socio, ¿no? Entonces no eliges a tu socio. Y además es un socio con el que has tenido otra relación. Entonces, bueno, yo cada vez tengo más clientes que son empresas familiares que hacen esa evolución y bueno, muchas veces nos miramos y ya después de haberlo vivido 4 años, nos miramos a los ojos viendo los problemas y le digo, ¿a que este problema es así? Sí, no sé si es mejor o peor, porque también elegir a un socio no familia también es un proceso bien jodido, pero... Yo que creo que cuando la gente me dice, no, trabajar en empresas familiares es muy difícil, le digo, pues no hay que ir a Stanford, porque es que trabajar en Price es fácil. Trabajar en Price es muy fácil. Claro. O trabajar en Telefónica está chupado. Sí. Mucho más difícil irte a una empresa de 15 personas que hace pan. Dificilísimo, ¿no? Cada uno tiene su particularidad. Lo que ocurre es que es verdad que el nivel, las relaciones pueden generar... pueden hacerlo todo mucho más fácil o todo mucho más difícil. Yo conozco empresas en el que sería imposible que no hubiese llegado la compañía hasta ahí si no fuesen hermanos. Y estoy pensando en una muy concreta que acaba de tener una inversión muy potente. No, sí, yo creo que también... Fíjate, si no fuesen hermanos, entonces... mi experiencia también es que o sea, generalmente con tu padre, con tu hermano, a veces esa confianza. Esa confianza también te hace ser muy transparente y la decir historia, todo.
Y la historia Y cuando familiar. es un socio, a lo mejor que, pues, bueno, que es ajeno, ¿no?, a la familia, que no has construido durante tantos años, pues igual te callas cosas o igual guardas más las formas. Borja, mis ¿verdad? hermanos tenían un mérito increíble. Mm, O sea, yo soy el más pequeño y mi hermano mayor me saca 6 años. mm. Y llevaban toda la vida en la empresa. Bueno, es tremendo. Entonces, por eso digo, yo creo que, hombre, desde luego la estadística hay que hacerla caso. Y cuando las empresas familiares tienen muchos problemas, sobre todo en el paso a la segunda generación, eso hay que hacerle caso. Y hay que estar con las orejas levantadas. Total. Pero creo que es muy importante bajar al detalle. Hay herramientas y demás, pero bajar al detalle en cada caso de cómo es esa familia, cómo es ese padre, cómo son esas segundas generaciones y adecuarlo. Y sobre todo, tomar decisiones. Tomar decisiones. Hay empresas en las que los hijos no trabajan allí. Hay empresas donde las terceras generaciones no trabajan. Tomar lo peor, lo que sí te reconozco que es un cáncer, en mi experiencia, en cualquier empresa, pero especialmente en las empresas familiares, es no tomar decisiones. Y la segunda cosa es pensar que las decisiones son eternas. Démonos plazos para probar cosas. Pero fíjate, eso no solo ocurre. A mí me pasa mucho que me toca trabajar con momentos donde hay muchos problemas entre los socios. De hecho, decía un empresario hace no mucho que las empresas solo caen o por los socios o por el dinero, ¿no? Y cuando hay socios enfrentados es muy complicado. Entonces, una de las cosas que nosotros utilizamos o que yo utilizo es vamos a tratar de probar cosas durante un tiempo. Porque claro, cuando tú firmas algo y piensas que va a ser para toda la vida. Entonces, cuando es para toda la vida... No va a ser para toda la vida. Vamos a intentar probar esto 6 meses. No asumas que que has cedido, que la empresa se va a ir al garete porque ya... No, probemos, ¿no? Entonces, yo creo que, de nuevo, el tiempo, creo que la clave, yo a medida que me hago más mayor y que trabajo más asesorando empresarios, creo que la clave es la T, es el tiempo. Alberto, el tiempo, nos quedamos sin tiempo. Te he dado el pie, Borja. Me lo has puesto a huevo, me lo has puesto votando. Estupendamente. Pero no quería terminar sin, por supuesto, agradecer a Ovillo, que este sitio fantástico, precioso, pleno barrio de prosperidad, un barrio de toda la vida, de verdad que os animo a venir. Vamos a terminar con 5 preguntas cortas y al pie para que nos des 5 visiones o 5 ideas. Ovillo es un sitio que se caracterizan por tener cocina, conciencia, se llaman. Ayudan a muchas personas jóvenes pues, a integrarse, ¿no?, tanto extranjeros como personas nacidas en España que no tienen referentes, pues, que sus padres pues, no están con ellos, en situación de vulnerabilidad. Y me gusta mucho el concepto de Ovillo, ¿no?, por esta madeja. Yo creo que todos empresarios tenemos que deshacer todo el puñetero día, tomar decisiones, lo has dicho muchas veces. Y voy a hacer 5 preguntas, Alberto, con respuesta rápida, ¿vale? A ver si soy capaz. En primer lugar, ¿qué consejo le darías a una empresa que quiera afrontar una etapa de alto crecimiento? Plan. Un plan. Genial. Ojo, no solo un business plan. No, te he entendido perfectamente. Una proyección y un roadmap de compañía completa. ¿Qué haces con la propiedad? ¿Qué haces con la estructura? ¿Y qué haces? Ya sabemos, todos los que nos escuchen, a escribir un plan. ¿Algún error que te haya costado pues algo familiar o algo, mucha energía? ¿Un error que nos sirva a todos para aprender? La soberbia. Tener menos soberbia, entiendo. No, ese es el error. Claro, la ventaja es ser más humilde y, sobre todo, por mucho trabajo que tengas, por mucho estrés y demás, los demás también tienen sus opiniones y sus visiones. Qué bueno. La humildad como herramienta empresarial. Genial. ¿Un libro que te haya marcado que recomiendes? Puede ser actual. Eso es muy difícil, Borja, porque he tenido tantos libros que me han marcado. Uno que te haya gustado. ¿Pero de hace poco o de hace mucho? Uno que recomiendes leer. Recomiendo leer 3. Recomiendo leer El tiempo de ayer, de Stefan Zweig. Recomiendo leer La regenta,
Toma ya. Y le recomiendo leer, joder, qué difícil, macho, me pones, tengo que elegir. Bueno, nos podemos quedar con esos dos. Esos dos. Venga, fenómeno. Oye, que estamos en un restaurante donde se come increíble. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito son los espagueti boloñesa. Toma ya, un clásico. Para que veas el nivel de sofisticación Genial. que tengo. Y oye, ¿y un empresario al que te gustaría escuchar en un ambiente como este? Me gustaría mucho escuchar a Florentino Pérez o al gran dueño de Inditex, Amancio Ortega. Creo que los dos se prestan poco. A los dos, por eso. Pero a los dos me interesaría escucharles por razones distintas más por el ámbito personal de cómo lo han hecho y los aprendizajes personales que por consejos empresariales. Sí. Qué bueno. Pues, Alberto, Y el tercero es que leas cualquier libro de Sándor Márai. De Sándor Márai. Muy bien. Ahí queda. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Borja. Y seguimos con trayectorias ejemplares. Un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias.